que esperamos sea de bendición, que esperamos que todos los que estamos aquí, esta palabra sea la que estábamos necesitando recibir. ¿Cuántos han oído hablar de los muelles de aguas profundas? ¿Cierto? Cuando construyen muelles de aguas profundas, eso implica que barcos de mayor calado, de mayor capacidad, puedan llegar a ese tipo de muelles, porque la profundidad ayuda precisamente a que barcos que representen mucho más dinero a nivel de transporte, a nivel de fletes, puedan atracar en esos muelles. Pues de alguna manera vamos a hablar acerca del tema y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Lucas 5. Y leemos desde el versículo 4 al versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Lucas 5, 4. Dice, cuando terminó de hablar, está hablando acerca de Jesús, le dijo a Simón, que viene a ser Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaban ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Podemos imaginar la escena. Cuando Jesús llega donde está Pedro, si nosotros vemos en el contexto desde el versículo 1 al 3, Pedro está lavando las redes que habían usado para pescar toda la noche. La faena de pesca no fue buena. Quizás renegaron, ¿para qué me hice pescador? Hasta pudo haber dicho, de Pedro se podía esperar eso y más. Trasnochados, cansados, abatidos, porque el sustento de estos hombres que estaban en estas dos barcas dependía de lo que saliera de las redes. Y si habían estado toda la noche pescando y no tenían nada, pues ustedes se imaginan que había en la cabeza de cada uno de ellos. Entonces se acerca Jesús a sus barcas, un grupo grande de personas viene detrás de Jesús. Jesús se sube a la barca de Pedro y Jesús le dice que se aleje un poco de la orilla. Jesús, sabía bien cómo usar cada situación que estaba viviendo y sabía que estar predicando desde el mar hacia la orilla permitía que el viento del mar sirviera como un amplificador a todas las personas que estaban allí. Esto incluía a Pedro, los que estaban con Pedro, y a los de la otra barca. Qué bueno sería saberse qué predicó Jesús en ese momento. Porque el mensaje que Jesús predicó caló al corazón de Pedro. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Segundo litro. Es evidente que Jesús sabía lo que Pedro estaba sintiendo, que Jesús sabía lo que ellos estaban, el tema por el cual estaban preocupados.
Y la respuesta de Pedro no se hizo esperar. Cuando él le dice, boga mar adentro, gracias amor, y echen las redes, la respuesta de Simón es el nombre de Pedro antes de ser discípulo. Es toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro no estaba diciendo mentira. Pedro estaba hablando de la verdad que estaban experimentando en ese momento y cómo toda una noche de trabajo había sido infructuosa. Su familia dependían de la pesca. Si no había peces, ¿qué les esperaba? Pero hay algo en medio de todo esto, y es que a pesar de que Pedro refuta cuando Jesús le dice, boga mar adentro y tira la red, porque son dos cosas que le dijo. Pedro le dijo, en tu palabra echaré la red. En algún momento escuché a alguien decir en tu nombre. Pedro no dijo en tu nombre, Pedro dijo en tu palabra. O sea que Pedro estaba haciendo referencia al mensaje que acababa de escuchar de Jesús. Recordemos que en la escena, si ustedes leen desde el versículo 1 al 3, Jesús entró a una barca a predicar y había una multitud allí. Pedro escuchó el mensaje. O sea, no fue fortuito que Pedro siguiera a Jesús. Él escuchó el mensaje y ese mensaje tuvo que haber calado en el corazón de Pedro para que le dijera, en tu palabra echaré la red. Versículo 6, el efecto de la fe. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Las redes parecían romperse, pero no se rompieron. Las barcas parecían hundirse, pero no se hundieron. Había un propósito. En medio de toda esta situación, había un propósito de parte de Dios al permitir el aparente fracaso de Pedro. Muchas veces nosotros somos como ese Simón Pedro, porque no estamos exentos de experimentar fracasos. No estamos exentos de que se nos quiebre una empresa. No estamos exentos de que un negocio se acabe. No estamos exentos de que algo que pretendes hacer para algo bueno en tu vida no funcione. Ninguno de nosotros está exento de ello. De hecho, ninguno de nosotros, estoy convencido, que va a hacer algo pensando en que lo voy a hacer para que fracase. Hermano David, ¿usted montaría un negocio para fracasarlo? No tendría sentido a menos que fuera a la barca. Solo así. Pero realmente ninguno de nosotros, en el buen sentido de la palabra, emprendería una empresa proyectándola que fracase. Ninguno establecería una relación pensando en que esa relación no funcione. Ninguno se casaría pensando en que el matrimonio no funcione. Ninguno haría algo pensando en que no va a servir. Pero en medio de eso, de esos aparentes fracasos, hay que discernir el para qué estamos experimentando el fracaso. En el ministerio hemos podido ver cómo parejas que en determinado momento tuvieron una situación de fracaso en medio de su relación, donde o él fue sorprendido en adulterio, o ella falló, o ambos fallaron, y vieron toda esa crisis como el final de su relación. Y cuando decidieron no mirar ese fracaso, sino aprender del fracaso, hemos visto relaciones restauradas, parejas restauradas. ¿Por qué? Porque es que el fracaso, cuando lo utilizo como propósito, cuando permito que Dios utilice la situación que mis ojos ven como caótica para traerme una enseñanza, las enseñanzas prácticas nunca se olvidan. Nosotros podemos tener una teoría. Como les decía, saben que yo estoy estudiando. Y yo durante muchos años hice empíricamente muchas cosas que me parecían que estaban bien hechas. Cuando empecé a estudiar pintura
Y lo primero que me ponen a estudiar, me parecía ridículo, era el disco de Newton. A mirar los colores complementarios, a mirar una cosa, y yo decía, pero si ya yo me sé esto. Pero era la perspectiva empírica mía, enfrentándose a algo que realmente era necesario entenderlo, saber para qué me estaban enseñando eso. Cuando yo escucho a mis hijos y a mi esposa o a la gente que ve mis obras y dicen, tu trabajo antes de la EDA y tu trabajo después de la EDA marcan una diferencia, entonces termina uno entendiendo que todo tiene un propósito, que cada enseñanza práctica nunca se nos va a olvidar. Entonces, ¿Dios permite una situación de fracaso en nosotros? Sí, claro. Es que Él es soberano. Desafortunadamente, los movimientos neopentecostales, la nueva era dentro de la iglesia, la metafísica y toda esta cantidad de locuras, la confesión positiva y todo esto, le dicen a la gente, todo va a estar bien, todo te va a salir bien. Declárelo, créalo, que todo va a salir bien. Pero y cuando la cosa sale mal, ¿a quién queda como mentiroso? Pero si Dios dijo que todo me iba a salir bien, si ese hombre me habló de parte de Dios y me dijo todo va a salir bien, entonces Dios es malo. Y es donde entendemos lo difícil que es tratar de llevar un evangelio sano a quien se ha tomado un evangelio leudado. Aquel que le han dicho, para de sufrir, venga a Cristo y se le acabaron los sufrimientos. Es mentira. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones, confíen, yo he vencido al mundo. Él no está diciendo que se nos van a acabar los problemas. Él lo que nos prometió, los haré descansar. Él no dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados, endeudados, afligidos, que yo les pago la deuda, les quito el trabajo, les quito la carga. No, Él dijo, yo los haré descansar. Porque muchas veces, más que nos resuelvan un problema, necesitamos tener la fuerza para superar un problema, porque es que cuando usted supera un obstáculo, está preparado para vencer uno mayor. Volvemos al tema de las relaciones de pareja. Cuando una pareja está recién casada, cualquier cosa se magnifica. ¡Ay, me gritó! ¡Ay, me miró feo! Yo no estoy acostumbrada a que me traten así. A mí no me miras. Mi papá nunca me dijo eso. ¡Ay! Sí, magnificamos todo. Pero cuando nos damos cuenta que son pequeños ladrillitos que hay que ir subiendo, terminamos conociéndonos mejor y terminamos entendiendo que no somos de cristal. Y que todo lo que superamos nos prepara para algo mayor. Que todo en lo que crecemos nos permite alcanzar una instancia superior. Entonces, esto de que Pedro aparentemente había fracasado. Yo me imagino a Pedro con lo temperamental, almático, todo lo que Pedro era. Yo me imagino a Pedro pateando como pateando la lonchera, amanecido, trasnochado, pensando, Pedro, bueno, yo recojo los pescados y entonces mañana le pago al del pagadiario, mañana pago la universidad y con esto que me va a entrar. Pero resulta que se cayó el negocio porque no recogieron ni un solo pez. Y resulta que a veces cuando nuestras fuerzas no nos dan para alcanzar lo que pretendemos alcanzar, es porque las fuerzas de Dios están a la orden para hacer algo mejor. Nosotros somos seres limitados. A nosotros nos cuesta entender lo sobrenatural de Dios. Y esto no tiene que ver nada con los años que se tengan en el Evangelio. Esto no tiene que ver nada con los milagros que podamos haber recibido. Si hay algo que padecemos nosotros, es de amnesia. Nosotros recibimos un milagro de Dios hoy y dentro de 15 días que algo no salió bien, estamos renegando. Ay, ¿dónde estaba Dios? Ay, Dios se olvidó de mí. Porque sufrimos de amnesia crónica. Pero detrás de los aparentes fracasos, cuando nuestro corazón se ha abierto al Señor, hay nuevas oportunidades preparadas por Dios. Mire, veía algo en una película
Cuando un joyero, perdón, a cambiar de olla, va a mostrar una perla fina o va a mostrar un diamante, siempre lo pone sobre una tela de terciopelo negra. Y eso tiene su razón de ser, porque es que luce. ¿Ya? Y cuando Dios permite procesos duros, complicados en nuestra vida, solo vemos el terciopelo negro. Porque no entendemos que el terciopelo negro es la manera que Dios está utilizando para pulir el diamante o para pulir la perla, para que luzca. Nos desanimamos, nos afligimos y nos lleva precisamente a uno de los problemas del fracaso, el cual es el sufrimiento a causa de la pérdida. Por eso decía, ¿qué estaría sintiendo Pedro? Toda la noche pescando, yo dependo de mis peces, pero no hubo peces. Yo no sé cuántos habrán experimentado, porque se siente feo que su hogar dependa de lo que usted hace y lo que usted hace no tenga demanda. Se siente feo. Y no me lo contaron. No es que me lo dijo otro, es que lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Y podemos encontrar respuestas lógicas a lo que estamos viviendo. No, ¿quién va a comprar cuadros con una crisis a la puerta como la que se nos está planteando con el nuevo gobierno? Podría decir cualquiera. Y tiene bases, tiene peso. Si el azúcar, el arroz, el aceite están por las nubes, ¿quién va a pensar en comprar un cuadro? Pero Dios hace como Él quiere. Y lo que nosotros vemos como crisis, Dios lo puede usar como la excusa perfecta para mostrar que nuestra fe en Él no es pérdida de tiempo. Ahora, ¿cuántos han pensado, cuántos han escuchado o cuántos han oído que han dicho de ustedes, si Dios está con él, ¿por qué le va tan mal? Porque yo le he oído. Y más de uno me ha dicho, pero ustedes los cristianos hablan de un Dios todopoderoso, pero ustedes viven pruebas y situaciones. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Si las vivo en Cristo, tengo esperanza. Si las vivo sin Cristo, pues yo terminé en la cárcel o en un cementerio. Porque voy a tratar de resolver a mi manera lo que Dios puede resolver a la manera de Él. Ahora, aquí hay dos detalles que vale la pena mirar en este pasaje. Miremos allí en el versículo 3 y el versículo 4. Dice, entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Hay dos detalles allí que vale la pena mirar. Y es, aparta la barca y boga mar adentro. Resulta que nuestras vidas espirituales deben comenzar con una separación de algo. Las aguas que están a la orilla son tranquilas, poco profundas, pero en la orilla no hay peces. Las aguas que son profundas son agitadas, son hasta peligrosas, pero allá es donde están los peces que se necesitan. ¿Recuerdan a María, la que ungió al Señor con el frasco de perfume de nardo puro, que es un frasco de alabastro costosísimo? ¿Recuerdan que los que estaban allí dijeron, hubiéramos vendido ese perfume mejor y hubiéramos dado de comer a los pobres? ¿Recuerdan al jovencito con 5 panes
y 2 peces, que cuando hubo que alimentar a una multitud, dijeron los discípulos, no hay nada que darle sino nada más esto. ¿Recuerdan al que Jesús confronta a sus discípulos diciéndole, hombres de poca fe? Ninguno que haya puesto de lo suyo para el servicio del Señor quedará sin recibir o una bendición o un reconocimiento desde los cielos. Pedro puso su barca al servicio de Cristo. Y retomo la idea. ¿Qué predicó Jesús en ese momento? Porque el mensaje de Jesús, lo hemos dicho varias veces, siempre fue el mismo. Arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos. Jesús predicó acerca del perdón de pecados. Jesús predicó acerca de que es necesario nacer de nuevo. Se lo dijo al personaje, al tote aquel. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué le dijo? Vivirá. Sin embargo, cuando uno se pregunta qué predicó Jesús, porque lo que predicó Jesús impactó el corazón de Pedro. Porque hoy vivimos en un mundo en el que todo es superficial. Los mismos creyentes hoy optan por mensajes y estudios bíblicos que emocionen, que no tengan profundidad espiritual y que simplemente le digan al oyente lo que quiere oír. Y resulta que cuando Jesús, y es una metáfora hacia nosotros, le dice a Pedro, boga mar adentro, Jesús le estaba planteando un dilema a Pedro, porque estaba confrontando su lógica y estaba confrontando con lo que ellos venían de experimentar. Pero solo en las aguas profundas podemos darnos cuenta que hemos aprendido realmente, que hemos recibido de Dios realmente. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Ezequiel 47, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ok. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Ezequiel 47 encaja con este mensaje de Jesús hacia Pedro, porque precisamente nuestro proceso espiritual tiene que llevarnos a ir a buscar aguas profundas. Estar en la orilla implica que se mojen los tobillos nada más. Estar en la orilla en el contexto espiritual implica tener un discernimiento meramente emocional, mirar exclusivamente lo aparente, lo que la lógica le pueda revelar, pero no lo que el Espíritu de Dios en una profundidad espiritual le pueda estar mostrando realmente.
Pedro y sus compañeros ya lo habían intentado. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro, ¿cómo podríamos asumirlo? ¿Sugerencia u orden? ¿Qué piensa, hermana de Dios? Orden. Hermano David, ¿usted le daría orden a alguien que no conoce? ¿Cierto? Pero resulta, y hablamos del propósito, el mensaje que llevó Jesús le dijo a Pedro quién era el que estaba al lado. Y es imperativo, exactamente. O sea, no le dijo, te sugiero, le dijo, ve. Cuando Pedro dice que toda la noche hemos estado estirando las redes, podemos asumir que Pedro había ido a lo profundo y nada, a la mitad y nada, a la orilla y nada. Él estaba fundido. Y las aguas profundas daba la sensación, imaginémonos que los peces pudieran leer y que debajo de las barcas hubiera un aviso que dijera, no se acerquen a esto. A donde ellos se movían, los peces huían. Pero hay momentos que necesitamos que nuestra vida sea de esa manera. Nosotros no podemos vivir un cristianismo de costumbre. No podemos vivir un cristianismo como es religioso, fundamentado simplemente en dogmas y en conceptos. Tenemos que vivir un cristianismo práctico. Y el cristianismo práctico se vive cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos situaciones que salen de nuestro control, cuando experimentamos la ansiedad. ¿Usted sabe lo que es experimentar ansiedad? Claro. Cuando tenemos cosas por hacer que no hemos podido hacer, cuando tenemos 1000 cosas por cumplir que no hemos podido cumplir, viene la ansiedad, viene la preocupación, y esto no tiene que ver absolutamente nada con el tiempo que tengas de conocer a Cristo. Esto es parte de nuestro proceso en el Espíritu para poder crecer, para poder ir a aguas más profundas, porque es que el cristianismo no puede ser estático. Cuando alguien quiere aprender a nadar, empieza en la orilla, pero tiene que abrirse. Tiene que abrirse para saber si en verdad aprendió o no aprendió. Y en el proceso que Dios ha empezado con cada uno de nosotros, en primer lugar, es individual. Dios trata con cada uno de nosotros de un modo diferente, porque al final el Espíritu Santo que está en nosotros sabe cuál es nuestro problema real. A veces decimos, no, que mi problema es la carne. No, tu problema de repente, esa ha sido tu debilidad, pero tu problema es tu carácter. Y Dios va a tratar con nosotros en áreas que son puntuales para Él, que son necesarias que Él trate en nosotros, porque son las áreas que una vez que han sido tocadas por el Espíritu Santo, nos permiten avanzar, nos permiten caminar, nos permiten crecer espiritualmente. Una vez alguien me decía, esa palabra crecer espiritualmente no existe en la Biblia. Pues la Biblia nos dice crecer espiritualmente. Pero es que cuando nosotros vinimos a Cristo empezamos a caminar un proceso. El simple hecho de que usted preste el oído para que le digan, Cristo te ama y murió en la cruz a causa de tu pecado. Ya usted allí prestó el oído. Ya algo empezó a suceder allí. Yo le he dicho, cuando he compartido mi testimonio, cuando yo no conocía de Cristo y había perdido mi hogar, mis hijos, mi esposa, el día que la persona que me predicó me sentó amanecido allí como estaba, en la condición en que estaba, y me dijo, Cristo te ama y tiene un plan perfecto para ti. Bajo mi lógica en ese momento, usted está loco, si él era peor que yo. Pero en el contexto espiritual, que yo hubiera oído, que yo me hubiera sentado, me hubiera detenido a escuchar lo que me estaban diciendo, y que quizás no fui capaz de aceptar que lo que me estaban diciendo era lo que yo necesitaba, no quiere decir que Dios no empezó un proceso allí. El hecho de que mi esposa se reconciliara conmigo
a sabiendas de quién era yo, de todo lo que había hecho, a mí me dice que era la manera que Dios estaba moviéndose. Porque que si ella no acepta mi perdón, no estuviéramos aquí hoy. Aún en medio de cosas que uno no entendía, Dios se estuvo moviendo. Y hay cosas en las que nosotros no entendemos, porque nuestra lógica es limitada con respecto a la soberanía y a la sabiduría de Dios. Hay cosas que parecen un problema y resulta que son la oportunidad que Dios está presentando para hacer algo mayor. Y Pedro estaba al frente de eso. ¿A cuánto le ha pasado que trata de resolver y entre más intenta resolver, pareciera que el problema se hiciera más grande? ¿A cuánto les ha pasado? Es así. Porque al final Dios sabe lo que está haciendo. Y resulta que al decirle Jesús a Pedro, boga mar adentro y tira la red, Jesús le estaba mandando un mensaje de que Él tenía el control de todo. Juan 10, 28. Juan capítulo 10, versículo 28. Vamos a mirar este versículo. En Lucas acabamos de leer que la red parecía que se iba a romper, pero no se rompió. Que la barca parecía que se iba a hundir, pero no se hundió. Si se hubiera roto la red, ¿de qué hubiera servido que hubieran llenado la red de tantos peces? De nada. Juan 10, 28, 29 dice Jesús. Vamos a leer desde el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos los peces. El reino de los cielos es la red. El Evangelio es el método que Dios utilizó para traernos a Él. Y muchas veces, aunque parezca que se ha perdido el pez que Cristo alcanzó, no se va a perder. Porque alguien que ha abierto su corazón a Cristo realmente no se perderá. Se equivocará, fallará. Pero Jesús no es mentiroso cuando dijo, los que mi Padre me dio no se van a salir de la red. Cuando Pedro pescó y fracasó, Jesús no estaba con él. Cuando se produce el milagro, allí estaba Jesús cerca de ellos. Los que estaban en la otra barca vinieron a ayudar y fueron bendecidos, aunque estaban ajenos a los detalles que Pedro sí vio y oyó de primera mano. Dios nos llama a ser protagonistas y no solo espectadores. Detrás de cada fracaso, cuando nuestro corazón se ha abierto a Cristo, está la invisible mano de Dios trabajando a nuestro favor. Detrás de lo que parece para nosotros el final de muchas cosas, está la mano de Dios construyendo el principio de otras. No es fácil ir mar adentro.
De verdad, no es fácil. Por eso necesitamos que Cristo vaya con nosotros a mar adentro. Fíjate cuando leímos ahora en Ezequiel 47 los niveles del agua, que yo lo puedo traer a un contexto espiritual y hablar de niveles espirituales. Porque hay personas que se conforman con estar en la orilla y así se sienten bien. Hay personas que vienen a congregarse cada 2 meses y ellos consideran que están bien. Hay personas que vienen cada 15 días y ellos consideran que están bien. Está el que sabe que cada vez que se congrega la iglesia, el Espíritu Santo está en medio de la iglesia y que algo va a recibir de Dios. Ese está navegando en otro nivel de agua. Pero al final, tanto para el que está en la orilla como para el que está navegando en aguas profundas, Dios seguirá siendo Dios y respetando las decisiones que cada uno de nosotros decide tomar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Ahí me fascina este versículo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni se les ha ocurrido a nadie, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí viene el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, con E mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ir a aguas profundas es ni más ni menos atreverse a morir realmente a lo que nosotros somos o a lo que nosotros éramos. La gente piensa, el drogadicto que ya no sea drogadicto. Yo conozco drogadictos que dejaron de consumir droga sin ser cristianos. El alcohólico que deje de consumir alcohol. Yo conozco alcohólicos que dejaron de consumir alcohol sin Cristo. Conozco prostitutas que dejaron de ser prostitutas sin Cristo. Porque es que el tema es en otro nivel, no en el nivel de la simple lógica y la conciencia, sino en el nivel de lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios solo se discierne cuando tenemos una relación íntima con el Señor. La gente piensa, solo los evangélicos son salvos. ¿De dónde salió eso? Eso es mentira. Yo he tenido la oportunidad de tratar con personas que aún, y quizás esto sea contrario a lo que acabo de decir, pero que aún no han ido, no han pisado un templo cristiano. Y su fruto me dice que Cristo tiene 3.000 hectáreas en el corazón de esa gente. Porque al final, esto no es cuestión de lo que yo digo que soy, sino de lo que Dios hace en nosotros. Hay personas que están sentándose allí en la esquina, pero que les gusta la arquitectura gótica y les gustan los colores, pero su corazón está en el Señor. Porque al final la iglesia de Cristo no es la iglesia evangélica, ni la iglesia adventista, ni la iglesia... No, la iglesia de Cristo es la suma de todo lo que hemos creído que necesitamos a Cristo gobernando nuestra vida. Que necesitamos a Cristo como Salvador y Señor. Que los problemas que tenemos no los vamos a poder resolver solos, sino la mano de Dios en nosotros. Eso es ser iglesia. Nosotros somos templos donde el Espíritu de Dios viene a morar y donde Dios empieza a trabajar de una manera especial y particular para podernos llevar a flotar, a navegar y a vencer estando mar adentro.
Es que mar adentro no es simplemente, wow, me deleito en el Espíritu, como escuché a alguien predicar, sí, pero ¿a qué le llamas deleitarte en el Espíritu? Deleitarte en el Espíritu no es ir barrabasaya, no, eso no es deleitarte en el Espíritu. El deleite en el Espíritu implica aceptar que solo cobijado por Dios, que no me puedo separar de Él, que no debo, que todo lo que intente fuera de Él a mí me va a hacer caer, me va a llevar al fracaso, porque el deleite es gozo. El deleite es alegría, el deleite implica no me puedo separar de Él. Y esto es un contexto que no es emocional, sino es espiritual. Cuando hablamos con personas que uno les dice, ¿cómo vas con las cosas de Dios? No, estoy orando 10 minuticos más ahora. Y la otra semana le voy a meter 20 minuticos. Es que no se trata ni de los 10, ni de los 20, ni de las 4, ni de las 5 horas. Hablaba con alguien y me decía, ay pastor, estoy cansada, me levanté a orar a las 3 de la mañana y no he podido dormir. Es que Dios no te llama a que ores nada más a las 3 de la mañana. Si yo me acuesto a dormir cansado a las 1:30, 2 de la mañana, ¿qué hago levantándome a las 3? Porque a las 3 es que Dios me escucha. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice orar en todo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el teléfono de Dios está disponible para ti y para mí en todo momento. Los esquemas religiosos, a las 3 de la mañana Dios te escucha más, Dios te escucha a todo momento. Si fuera a las 3 de la mañana nada más, entonces cuando uno está sentado en el sanitario, Dios no lo va a escuchar. Entonces cuando te estás bañando, Dios no te va a escuchar. Entonces cuando vas por la calle caminando, Dios no te va a escuchar. Dios te escucha en todo momento. Porque no es que Él tenga un WhatsApp. Él tiene una línea espiritual abierta en todo momento para aquel que está dispuesto a deleitarse con Él. Deleite es compañía. Deleite no querer soltar algo que nos representa seguridad, que nos representa estabilidad. Boga mar adentro. Necesitamos atrevernos a intentarlo. Bogar mar adentro implica romper el ciclo en que hemos estado. Bogar mar adentro implica atrevernos a hacer lo que antes no habíamos hecho. Bogar mar adentro implica abandonarme totalmente en las manos de Dios. Mire, todos tenemos situaciones que resolver. En menor, en mediana o en mayor escala. Todos tenemos algo que resolver. Y nuestra primera intención es resolver como resolvió Pedro. Buscando aquí, buscando allá, moviéndose aquí. Y en la orilla no había, en la mitad no había. Tampoco encontramos allá. Recuerdo que de pelado cogíamos un billetico y lo amarrábamos con un hilo. Y lo poníamos por donde pasaba la gente. Cuando la gente se agachaba, jalábamos el billete. Bromas de pelado. Y esa historia patria, eso es arcaico. Pero de alguna manera, cuando yo no estoy en el deleite, cuando yo no estoy buscando la profundidad de Dios, tratar de resolver nuestros problemas en nuestra propia fuerza es lo mismo que tratar de buscar el billetico con el hilo. Pareciera que todo se alejara. Pareciera que todo se complicara más. Y de alguna manera Dios está permitiendo que eso se complique. Porque es que hay situaciones que estamos viviendo como consecuencia de no habernos atrevido a rendirnos realmente a Cristo. Hay personas que me preguntan, pastor, ¿yo soy odioso? Sí. Hay que decir la verdad. Pastor, ¿yo soy odiosa? Sí. Claro, si nadie te puede hablar porque le disparas enseguida. Y entonces pregunta, ¿será por eso que yo estoy sola? ¿Será por eso que nadie me trata? Lo vas a preguntar. ¿Lo dudas? ¿Qué pasa? Y entonces viene la otra parte, la justificación
de lo que es la parte religiosa. Eso debe ser que me están haciendo brujería para que nadie en la empresa me hable. Lo mismo. Ese que me tienen la mala, como estoy tan bendecida, me tienen la mala porque no pueden ver, no soportan la gloria de Dios en mí. Hombre, no sea mentiroso, no sea mentirosa. Mientras nuestro yo no muera en el Espíritu de Dios, no podremos experimentar lo que es bogar mar adentro. Esto no es, bueno, entonces, pastor, vamos a orar para que yo salga a bogar mar adentro. Esto no funciona así. Eso es como la famosa oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo, Salvador, ahora escribe el nombre de letra de la vida y no me borre más de allí. Eso es mentira. No es la oración de fe, es un acto de fe lo que marca la diferencia entre condenación y salvación. ¿Cuánta gente no nos la han traído? Pastor, vino por primera vez, vamos a orar por él para que acepte a Cristo en su corazón. Ven, repite conmigo, yo no creo eso. Esto no funciona así. Porque sería lo mismo que repetir 30 Padre Nuestro para que se me abran las puertas de bendición mañana. Esto no funciona así. Tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. El día que la vida de Cristo venga a morar realmente en la vida nuestra. El día que nos atrevamos a reconocer que tenemos problemas y que solo Él puede resolver. El día que entendamos que no me han servido de nada los 10, los 15, los 20 años sentados en una silla, porque no le he dado 5 minutos al Espíritu Santo en mi corazón. Por eso es que nos vemos como ácido de batería. Porque tenemos que ir más adentro. Lo que tú ves como fracaso hoy es la cuota inicial de algo más grande que Dios ha preparado. Miren, después de la pandemia, en plena pandemia por internet, todo el mundo se congregaba. Ese Facebook reventaba. Cuando abrimos, tuvimos que hacer 2 servicios. Yo le llamo la Coca-Cola. Usted sabe que usted coge una Coca-Cola y la agita a la hermana Milena que le gusta la Coca-Cola. Yo sé que no. La agitamos y cuando la destapamos, ¿qué pasa? Explota. Y sale toda esa espuma y al final queda un dedito de gaseosa. El problema es ese, emocional. Y hemos intentado empezar de nuevo. Y cada vez que hemos dicho, no puedo más, no voy más, llega Dios ese domingo y trae a Panchito, a Ruperto, necesitamos de Cristo. Y es la manera de Dios decir, es que no es al estilo tuyo, es al estilo mío. Necesitamos avanzar. No es que cada vez que tú vengas a congregarte te van a dar un tiquete para que a fin de año el que tenga más tiquetes, ese tiene más bendiciones de Dios. No. Se trata que en el corazón del creyente tiene que haber la necesidad de ver al hermano que amo. De ver al hermano que tengo tiempo que no veo. De entender que cuando 2 o más se ponen de acuerdo en su nombre, allí está el Señor. Que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo. Debe haber un anhelo en nuestro corazón de querer ver a las personas que son de Cristo también. Si ese anhelo no está, pues hay algo que es necesario cambiar. Hay que empezar a nadar, hay que empezar a esforzarse. Hay que entender que tenemos momentos en los cuales desfallecemos, en los cuales tenemos que reconocer, que necesitamos hacer un alto.
que necesitamos recomponer lo que hemos caminado, que necesitamos ir a restaurar personas que hemos dañado, que necesitamos reconocer que nos equivocamos. Y no es una opción. Jesús a Pedro no le dijo, ¿será Pedrito que usted quiere ir un poquito allá? Jesús sabía que Pedro tenía una necesidad y la necesidad se iba a suplir era allá, mar adentro. Cuando Jesús le dijo, ve mar adentro y tira la red, Jesús no era el dictador. Jesús le estaba diciendo cómo era la única manera de poder llenar esa red. Estamos frente a una generación de cristal a la que no se le puede decir nada real porque se hacen pedazos. Pero resulta que si algo hace Cristo con nosotros es colocarnos frente a un espejo y mostrarnos que tengo la oreja grande, que tengo un lunar en la nariz, que tengo una marca nueva, que tengo canas. Tenemos que hablar verdades, porque tenemos a un Dios que habla verdades. Tenemos que entender que hay que avanzar, que no podemos quedarnos estáticos. Mire, uno conoce ya los movimientos emocionales y llega la gente y dice, pastor, aquí estoy para servirle al Señor en lo que sea. Lo que sea. Sí, en lo que sea. Hay un dicho en el mundo sabio que dice, escoba nueva barre bien. Porque la gente ve un ministerio desde afuera y dice, ay, qué chévere, hasta que experimenta el ministerio desde adentro. Cuando te das cuenta lo que implica estar al frente de un ministerio, lo que implica servirle al Señor, lo que implica dejar, lo que implica perder, lo que implica soltar. Y cuando la gente ve realmente lo que empieza, el peso que representa, usted lo ve cómo empiezan a irse despacito, hasta que ya desaparecen. Porque son emotivos. Porque esto no es de emociones, sino de convicciones. No, que a mí me enseñaron que yo tengo que regar sangre en la puerta. Porque no aceptan correcciones. Porque no aceptan que fallamos. Y empezando por mí aquí, yo soy el que más me equivoco. Todos le fallamos a Dios de una manera o de otra. Todos necesitamos que Cristo nos diga, oye Carlos, ve mar adentro y tira la red. Son dos acciones necesarias en nosotros. La una implica obediencia, la otra implica accionar de la fe. Porque Jesús le dijo, ve mar adentro, pero también le digo, tira la red. Yo no puedo sentarme frente a un cuadro, preparar la paleta de colores, coger el pincel, orar. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, necesito que hagas ese cuadro. Si así fuera, yo necesito orar, coger mi paleta, coger mis pinceles y dele. Nuestra fe tiene que ser una fe activa, proactivo. Ora por un empleo. Sí, Señor, oremos por el empleo, pero si tú no vas a llevar la hoja de vida, quieres ser gerente de Argos, pero si no llevas la hoja de vida, no te van a conocer. No es que yo tengo un Dios sobrenatural, sí, pero también es un Dios de orden. Hay que ir más adentro. Hay que esforzarse, hay que intentarlo más. Mire, establezca lazos, restaure lazos. El mundo que nos rodea nos trata de oprimir y nos lleva a la orilla muchas veces y no nos damos cuenta. No te desconectes de tu hermano, no te desconectes de tu hermana, pero sobre todo no te desconectes de Dios. No es pecado que usted reconozca que se siente débil,
que se siente abatido. Eso no es pecado, eso es ser sabio. Boga mar adentro. Los mejores peces están allá. Las mejores oportunidades están allá. Si usted fuera, terminamos con esto, si usted fuera un buscador de tesoros, hermano David, ¿usted buscaría los tesoros a la orilla? No tiene sentido. No, que hay un galeón con $1.000 millones en monedas de oro. Usted no lo va a encontrar en la orilla. Ahí en Puerto Mucho no lo va a encontrar. Tiene que tirar de allá, mar adentro. Con todos los riesgos, con todo lo que implica hacer esto. Y Dios está esperando de nosotros esa actitud que en medio de todas las equivocaciones que tenía Pedro como hombre, pero que le valieron que Jesús lo tuviera en la estima que lo tuvo. Parece mentira que el discípulo más confrontado por Jesús fue Pedro, ¿cierto, hermano David? Le dio duro. Antes que el gallo cante 3 veces me negarás. ¿Qué espíritu tiene cuando le mochó la oreja al centurión? ¿Qué espíritu tiene? Cogió y le puso a la oreja. Pedro, Pedro. Pero resulta que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Y cuando Dios permite situaciones fuertes en tu vida o en mi vida, no es para destruirte, es para promoverte. Dios no quiere que tú seas conformista. Es real. O sea, no es pecado que usted quiera conseguir el mejor empleo. Eso no es pecado. Está bien, está bueno, pero ¿qué estás haciendo por ello? No es pecado que tú quieras espiritualmente estar de 1 a 10, 50, pero ¿qué estás haciendo por ello? Hay personas que siempre van a buscar y a encontrar la justificación para no congregarse. Ay, tengo cansancio. Ay, cayeron unas goticas de lluvia. Ay, es que me miró feo el taxista. Ay, es que me bajé del Indravia porque... No. El espíritu me dijo no vayas. Ese es otro espíritu. Mire, todos estamos aquí hoy por un esfuerzo. Definitivamente todos. ¿Por qué? Porque hubo una disposición del corazón. Y eso fue lo que Cristo vio en Pedro. Disposición. Cristo no lo llamó como el hombre perfecto. Cristo no lo llamó como el Pedro más compasivo ni el Pedro más paciente. No. Cristo sabía, Jesús sabía quién era Pedro. Pero también sabía cuáles eran las virtudes de Pedro. La gente te va a exaltar tus defectos. El diablo va a exaltar tus defectos. Cristo sabe cuáles son tus virtudes y va a trabajar a través de ellas. No te conformes con estar en la orilla. Hay que intentarlo. Y te repito, esto no es que, pastor, me metí 4 horas de oración, lo hice. Qué bueno. Pero esas 4 horas deben de generar un fruto. ¿Qué recibí en esas 4 horas? ¿O qué entregué en esas 4 horas? Porque al final yo puedo tener una conversación de 20 horas con alguien y una conversación sin sentido, intrascendente. Uno se pregunta, oye, los novios sí hablan todas las noches, hablan de lo mismo. Todas las noches hablan de lo mismo. Pero terminan casados. Porque es que lo que hablan, quizás para el de afuera es intrascendente, pero para ellos es valioso. ¿Cierto, Andrea? Y unos 30 años después, pareciera que habláramos de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. ¿Cuántos años, hermano David? ¿Cuántos años? 20. 20 años hablando de lo mismo. Y seguro mañana volverán a hablar de lo mismo. Pero no es intrascendente. Porque al final, cuando hay un vínculo, todo lo que se dice tiene sentido. Cuando mi vínculo con Cristo es real, el fracaso se convierte en la cuota inicial de algo más grande.
¿Cuántos en esta semana no dijeron, se acabó mi vida? No soy más de aquí. Y a los 2 días, Dios estaba haciendo algo diferente. ¿Por qué? Porque nuestra visión es limitada, la de Dios no. Y lo que hoy pueda parecer que se acabó, en manos de Dios, puede ser la puerta que se está abriendo para promoverte a algo superior. Ebenecer. Vamos a aguas profundas, necesitamos avanzar. Necesitamos seguir creyendo en un Dios sobrenatural. Necesitamos seguir confiando que Dios no es Dios de casualidades. Alguien decía, mi papá se metió evangélico y eso se arruinó enseguida. Oye, pero si era narcotraficante, ¿cómo pretende que Dios bendiga el narcotráfico? Al contrario, gloria a Dios que se convirtió y dejó de hacer lo que hacía. Pero es la visión relativa contra la visión absoluta de Dios. Estamos a tiempo de hacer cosas diferentes. Estamos a tiempo de avanzar y de ser formados por el Espíritu y en el Espíritu. Solo necesitamos disponer nuestro corazón para ir más adentro. Amén. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Yo quiero pedirles el favor, antes de que vayamos a orar, que si ven alrededor de ustedes a alguien nuevo, lo saluden como se merece que un cristiano salude a quien viene por primera vez a la iglesia. Por favor. Yo prefiero que la persona diga, me levantaron fue abrazo, me aburrieron de abrazo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Debri, vamos a orar, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por la misericordia que ha tenido con nosotros y por decirnos que Él nos está esperando allí, mar adentro. Hermana Debri, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque la necesitábamos. En el nombre de Jesús. Y queremos suplicarte, poderoso Señor, que la circunstancia que estemos viviendo hoy podamos discernirla en el Espíritu como la excusa perfecta tuya para llevarnos más adentro, para mostrarnos que no estamos solos y que basta disponer nuestro corazón realmente delante de ti para recibir de ti. No estamos solos. Y te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que se conectó allí por Facebook, por cada hermano, por cada hermana que vino aquí a pesar de la lluvia, a pesar del calor, a pesar del trancón, a pesar de la oposición. Porque Cristo necesita hombres y mujeres dispuestos. Hoy el Espíritu Santo nos dice, boga mar adentro. Lo que equivale a intentarlo una vez más. Lo que equivale a levantarse a pesar del golpe de la caída. Lo que equivale a no mirar el fracaso, sino decir, Señor, de tu mano yo vuelvo a intentarlo. Lo que equivale a entender que lo que estamos viviendo no es el final del camino, sino el principio de muchos caminos. Que las malas noticias que te llegaron solo son malas
desde la perspectiva de lo que creemos que vamos a perder. Hoy te damos gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús, por tener misericordia de cada uno de nosotros, por levantarnos a pesar de las caídas estrepitosas que hemos tenido, por restaurar lo que muchos creyeron que no se podía restaurar, por sanar lo que pensaron que no tenía solución. Hoy nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para orar por esos corazones que hoy se encuentran afligidos, abatidos, que sienten que han perdido la esperanza, rogando que tu Espíritu Santo les diga, les haga entender que para el que cree todo es posible y que es tiempo de abrir el corazón, rendirnos totalmente ante Cristo, creyendo que nada nos arrebatará de su mano, creyendo que Él tiene cuidado de nosotros, creyendo a la promesa de que lo que buscamos el rostro de Dios no seremos avergonzados, y confiando que su provisión llegará, que su respuesta se moverá, que Él hará, porque es un Dios de misericordia, de amor, de justicia, pero que sabe de que tiene necesidad. Hoy te damos la gloria y te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, amado Dios. Y rogamos que tu palabra pueda tener un eco en cada uno de los corazones que la podemos recibir, y que nos permita avanzar, que nos permita crecer, que nos permita esforzarnos una vez más, un día más. La Biblia dice, cada día tiene su propio afán. Esfuérzate hoy. Preocúpate por sostenerte de la mano de Cristo hoy. Mañana aún no ha llegado. Hoy te doy la gloria y te damos gracias. Padre, porque algo has hecho hoy. Yo estoy convencido que en tu manera perfecta de resolver y hacer, siempre has estado al control de todo. Y hoy te damos la gloria y te damos gracias por amarnos tanto. Gracias. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios.